Y mi queridísimo Rafael, lo que yo estaba diciendo es simplemente un 1% de todo lo que tú sabes de lo que representa en estos momentos China para los Estados Unidos. Gracias, Marian, por la invitación. Siempre un lujo y por supuesto, periodistas como tú, investigadoras y presentadoras como tú son las que hacen falta porque Gracias. no tienes miedo de cantarle las 40, como dicen en inglés, speak power to truth, o sea, truth to power, decirle la verdad a las esferas que hagan falta. Y siempre has estado a la vanguardia en estos temas noticiosos. Muchísimas gracias, Rafa. Cuéntanos un poco sobre la investigación para hacer este libro y sobre el punto que yo tocaba en mi introducción, y es que ya realmente no existen las fronteras con China. No es una cuestión solo de aranceles, es realmente enseñarle los dientes porque están aquí adentro. Sí, totalmente. El título es bastante apropiado para la obra de investigación. Puede ser tanto literal como figurativo porque tenemos un problema serio de frontera norte y frontera sur que hasta la llegada al poder reciente del presidente Donald Trump precisamente estaba completamente fuera de control. Gracias a Dios que tenemos a Trump en la Casa Blanca tomando cartas y tomando medidas porque estaba completamente fuera de control esa situación. La República Popular China, encabezada por el enemigo número uno de la humanidad, que es el Partido Comunista Chino, realmente han llevado a cabo una lucha sin cuartel, no solamente para convertirse no ya en la primera potencia del mundo, sino en controlar y tener el dominio absoluto del planeta. Y esto es preocupante porque es un país donde no se respetan los derechos humanos, donde se violan los derechos humanos y también no existe realmente el derecho a la propiedad, ni a la libertad de culto, ni al libre movimiento, ni a la libre expresión. Es un país donde se suprimen las iniciativas privadas y donde cada compañía que está supuestamente en el sector privado en realidad tiene comisarios políticos del PSC y funcionarios del gobierno que dictan los montos que deben producir y toda la política a seguir en términos de producción. Los chinos se han convertido literalmente en los dueños del mundo y Estados Unidos lamentablemente se ha convertido desde el punto de vista económico en una neocolonia de esa superpotencia que día a día ya lleva tiempo probándose el traje de primera potencia mundial. Quieren destruir este país, lo han hecho de una manera muy paciente, muy metódica, muy organizada. Y bueno, tras el surgimiento de la pandemia en el 2020, pues me di a la tarea de investigar abiertamente este tema. Llevo casi 5 años preparando los materiales de este libro que precisamente llegaron a su punto de culminación justo cuando llegó Donald Trump al poder, cuando ganó las elecciones del 5 de noviembre, fue que yo terminé de escribir el libro, porque estaba esperando el desenlace final del resultado electoral, porque ahí este país tomaría uno de dos rumbos, precisamente, a partir de una administración demócrata o de una administración republicana como la de Donald Trump. Gracias a Dios ganó la opción republicana y de manera abrumadora, que no pueden negarlo, con un verdadero mandato en la Cámara, el Senado y en el Poder Ejecutivo. En estos momentos Estados Unidos está preparándose para deshacer años de desvarío que se ha visto en la Casa Blanca y en el gobierno del señor Joe Biden. Realmente ha sido un bochorno lo que hemos visto en los últimos 4 años. Nunca he visto una caída tan acelerada de la economía. Sumaron casi 7 trillones de dólares a la deuda pública, crearon programas de marxismo cultural altamente influidos por el pensamiento maoísta y todos los movimientos sociales de corte político del DEI, de la diversidad, equidad e inclusión y de teoría crítica de la raza y todos estos movimientos de inversión ambiental, social y de gobernanza realmente están modelados con una filosofía neomarxista, que es realmente el marxismo cultural. De forma que los enemigos que tenemos internos dentro del país, irónicamente, han sido grandemente influidos por esta ideología, que es la misma que profesa el Partido Comunista Chino, y también, como habrán notado, en los recientes comicios electorales, el candidato a vicepresidente, el señor Tim Walz, era precisamente, sigue siendo, está bajo sospecha de ser un agente del PSC, con quien tuvo relaciones directas con una hija de un alto dirigente del país cuando viajó a China, y creemos realmente, y es la opinión de muchos analistas de inteligencia de este país, que está completamente y totalmente comprometido con los intereses del Partido Comunista Chino, y eso es preocupante. Por poco tenemos un vicepresidente en la Casa Blanca que estaba directamente bajo la dirección del Partido Comunista Chino, aunque
La pasada administración no está muy Ahí es lejos de donde eso yo quería porque, ir. como vemos, Ahí es el donde yo... señor Joe Biden tuvo mucha venta de influencia a través de su hijo y en los sectores del Partido Comunista Chino, y recibieron financiación de Jonathan Lee y también de otros sectores de Ucrania, etcétera. Así que estamos en un Rafa, momento realmente que constituye Rafael, la última frontera. Rafael, precisamente yo quería hablar de ese tema. No es la primera vez que el Partido Comunista Chino, entendiendo además que, como yo decía al comienzo, no existe la propiedad privada china. Entonces, cada vez que una empresa china tiene que hacer cualquier tipo de negocio, no solamente en Estados Unidos, sino en Latinoamérica y en el mundo, siempre va a haber algún dirigente del Partido Comunista Chino que está dentro de ese Board of Directors. Pero volviendo al tema de la Casa Blanca, no es tampoco una novedad los tejemanejes que tuvo Hunter Biden, no solamente con Ucrania o con Rusia, sino también con China, y la forma en la que específicamente una mujer que se convirtió, fue su asesora, después pasó un poquito más hacia el lado personal, estuvo también dentro de la Casa Blanca con nexos claros con el Partido Comunista Chino. Así es, precisamente Jackie el Chao, ¿no? señor Joe Biden se presentó como candidato a la presidencia, luego de una sugerencia de esta señorita Jackie Bao, quien representaba los intereses del Partido Comunista y quien se presentó como una especie de ayudante especial y administradora del fondo de la compañía multinacional CEFC Holdings, que representaba los intereses del capital chino. Esta joven realmente desarrolló una relación íntima muy cercana, donde realmente controlaba todos los movimientos de Hunter y estaban al tanto de todo lo que hacía el hijo del expresidente, que fue indultado de manera proactiva por 10 años, por un periodo de 10 años, donde curiosamente suceden todas estas cosas que jamás salieron a la luz pública en las acusaciones mínimas que se le presentaron a él en corte. Ahora, vamos a hablar un poquito de Donald Trump. Todo esto está pasando, llegamos a tener incluso un famoso globo chino que traspasó Montana, estuvo por encima de nuestras bases, que transmitía a tiempo real información que estaba captando de las bases militares por las que atravesaba. Y amigo mío, ahí no pasó nada hasta que finalmente ya por fin se dieron, y cuando lo bajaron ya había transmitido todo lo que quería y un poco más. Esta administración es diferente, ha llegado el sheriff a la ciudad y lo primero que ha dicho es: se acabó el chiste. México, vamos a imponer aranceles si no proteges la frontera y si no impides que todas esas caravanas que atraviesan por tu país, teniendo uno de los regímenes migratorios más fuertes del mundo, si tú no lo frenas, entonces yo te voy a poner un 25% de aranceles. Si no controlas a tus carteles, te voy a poner un 25% de aranceles. En Canadá hizo lo propio y con China hizo lo mismo, te voy a aplicar un 10% a tus aranceles. Y China contesta inmediatamente a la bravucona, le dice: ok, yo te voy a poner a ti un 15% en el gas y en el petróleo. Pero hay dos factores que son importantes. Uno es el estado de la economía china, que no está precisamente para cuentos chinos, y el segundo es realmente cuáles son las importaciones o las exportaciones de Estados Unidos a China. Las importaciones son muchas, las exportaciones de Estados Unidos a China son mínimas. Sí, exactamente. Y entonces lo que está sucediendo es que China se beneficia más bien de la relación con Estados Unidos porque nosotros mantenemos un nivel de dependencia tóxica, crónica, con los productos que se generan, que se fabrican en la República Popular China. De hecho, somos el principal cliente e importador de productos chinos en el mundo. Ahora, por eso fue que Donald Trump en parte le dijo: lo de los chinos lo vamos a analizar más adelante, lo tocamos en unos días. Él optó por inmediatamente amarrar la situación en la frontera norte y sur con México y Canadá. Recuerden que el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá viene ahora, se va a renegociar en el 26. Yo creo que este es el preludio a las condiciones que vamos a ver por escrito. Ambas fronteras se han convertido en un punto de entrada masivo de migración. Estamos hablando de millones de personas. Estamos hablando de una invasión prácticamente de la frontera, que ellos han dejado abiertas las puertas del lado suyo y han permitido que las personas traspasen la frontera a Estados Unidos. Pero también tomemos en cuenta que el fentanilo ahora llega a Estados Unidos no solamente a través de los cárteles de la droga mexicana, sino que también en el África lo están produciendo y lo están colando por la frontera de Canadá. O sea, estamos ahora hablando de una situación muy problemática. Por eso es tan importante controlar sobre todo el tema, el tema migratorio y de la frontera en Canadá, más allá de lo comercial, porque estamos hablando de condiciones muy serias que están acelerando de manera estrepitosa el gasto público, la inversión pública,
saquen cuenta realmente de los casi 20 millones de personas que han pasado por la frontera y saquen un cálculo del dinero que solamente se está invirtiendo en Nueva York, donde se le está pagando hospedaje, comida, hoteles a estas personas, hasta teléfonos se le ha dado. Y los demócratas siempre piensan que esta es la forma de resolver las cosas, es invirtiendo, gastando más dinero público que no tenemos e incurriendo en deudas. Esto es problemático. Por eso es que es tan importante esta situación. Estados Unidos depende de todo de China, incluyendo de los semiconductores que se usan en los aviones caza de nuestro ejército. Por eso es que esta situación es tan crítica y hay que arreglarla. Total y absolutamente, y sobre todo porque además, aunque estemos hablando de Estados Unidos, la penetración en América Latina, en lugares estratégicos además de América Latina, sigue siendo peligrosa. Vamos a hacer una pausa, vamos a regresar. Muchos temas que compartir con nuestro queridísimo Rafael Marrero, además de la presentación de su libro, porque él estaba hablando de una agenda woke, él estaba hablando de cómo de repente ese marxismo está insertado desde el foro de Davos hasta la famosa Agenda 2030, que ya saben ustedes que no es ciencia ficción, que tristemente es una realidad, y donde muchos de los países del mundo están sentados con China, señores, también a la cabeza. ¿Qué consecuencias trae? Consecuencias gravísimas que hemos podido ver en estos últimos 4 años, pero como les decía, el sheriff ha llegado a la ciudad. Ya regresamos.